El ábaco. ¿Qué es el ábaco? Para entender qué es ábaco, repasemos otra vez qué eran los bloques de base 10. Los bloques de base 10, como ustedes ya saben, es un material de aula que nos ayuda a contar con los niños. Tenemos aquí a las unidades. Cada una de estas equivale a una unidad, es decir, puede ser a una pera, una manzana, un chicle, lo que ustedes deseen. Nosotros los docentes les decía que ocupábamos esto porque esto no se pudre y puede aguantar por muchos años para contar los números con los chicos. Las unidades son, recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9. Las decenas eran de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Las centenas eran de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta el 900. Y las unidades de 1000 que van de 1000 en 1000 sería 1000, 2000, aumentemos 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 hasta el 9000. Bueno, como yo no tengo 9 de estas, estoy contando como que estuvieran aumentando, ¿no es cierto? Entonces, el ábaco es lo mismo que el bloque de base 10, sino que es mucho más fácil de aprender los numeritos con los estudiantes, ya que como están observando, está ordenadito. Esto podemos andar llevando. En cambio, esto se nos puede caer, se nos puede perder y es más pesado, es más grande, etc. Entonces, el ábaco resulta ser lo mismo, solo que más fácil. Empecemos con las unidades. Las unidades eran 9, ¿no es cierto? Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada bolita equivale a una unidad, ¿no es cierto? Vamos con las decenas, o sea que va de 10 en 10. Entonces, esta barrita está representada por una de las bolitas. Entonces, si una barrita equivale a una de estas bolitas, entonces diríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora nos toca las centenas. En este cuadradito tenemos 100 unidades. 100. Entonces, en el ábaco, cada bolita representa 100. O sea, una bolita equivale a una de estas. Entonces sería 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y hasta el 900. Eso aprendieron en tercero. Pero ahorita estamos en cuarto. Bueno, ahora pasemos a las unidades de 1000. No se olviden, estas son las unidades, las decenas, las centenas, estas son las unidades de 1000. Cada bolita pequeñita representa a una de estas, entonces sería 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Como estamos observando, después de las unidades de 1000, sigue decenas de 1000 y luego sigue centenas de 1000. Y la comprensión nuevamente sería bien facilito, bien sencillito. Las unidades van de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las decenas van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Las centenas van de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Las unidades de 1000, si nos damos cuenta, yo he separado en dos partes para darnos cuenta de algo muy sencillito. Le he separado estos tres para que se den cuenta de algo. A ver, chicos, ¿de qué se dan cuenta? De que aquí es unidad, decena, centena y aquí también es unidad, decena, centena. Esta parte lo acabo de realizar para que comprendamos de que los numeritos van de 3 en 3, siempre van unidad, decena, centena, luego continúa unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Entonces, como nos damos cuenta, los numeritos van de 3 en 3, unidad, decena, centena, unidad, decena, centena, pero sería unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Entonces, ¿quién me dice cómo seguiría aquí? Aquí sería unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Después continuaría unidad de billón, decena de billón, centena de billón. Luego con trillón es lo mismo, unidad de trillón, decena de trillón, centena de trillón y así lo mismo sería, ¿no? Entonces repitiendo sería, de 1000 en 1000 sería esta, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000.
Esta iría de 1000 en 1000. ¿Cómo iría esta? Esta iría en cambio entonces de 10.000 en 10.000. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. ¿Y cómo iría esta? A ver, como ya se dan cuenta, centenas de mil sería de 100 en 100. 100, pero 1000. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Como se dan cuenta con el ábaco, nos damos cuenta cómo son los numeritos y cómo podemos utilizarlo para contar o aprender a contar los numeritos. En este año cuarto de básica, en el texto hemos de ver solo hasta las unidades de 1000, pero también podemos ver decenas de mil y centenas de mil. Como están ustedes observando, esto también es muy fácil.